Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional. En este caso se trata de la presentación de el teatro completo de Bartolomé Torres Naharro. La biblioteca, cuando ve libros como este, que son libros científicos que se han trabajado en muchos casos aquí en la propia biblioteca, pues siente una especial satisfacción en colaborar en su difusión y en su conocimiento. Nosotros queremos, lógicamente, agradecerles a ustedes el estar aquí, pero sobre todo agradecer a las personas que hacen posible este momento, especialmente a Julio Vélez Sainz, que es el que lleva el peso del trabajo de esta edición, pero también a Luciano García Lorenzo y a Javier Huerta, que van a intervenir, a Ana Zamora, que va a poner, su saber de actriz y de directora teatral en esta presentación, y también a los actores que posteriormente entrarán en escena, que se llaman Sergio Aldillo y Eva Rufo, y que también pues les agradecemos mucho su colaboración. Poca cosa más tengo yo que decir. Aquí están las personas indicadas para contarles qué es esto, cuál es el significado de este trabajo y qué aporta al conocimiento del teatro español y a la cultura española. Así que para todos ellos, en agradecimiento, les pido que me acompañen en un aplauso de bienvenida. Bien, buenas tardes. Gracias, Carlos Alberdi, director cultural de la Biblioteca Nacional de España. También, por favor, transmítele nuestro agradecimiento a doña Ana Santos, la directora de la Biblioteca Nacional, ya vieja amiga desde que era directora de la biblioteca nuestra, de la Universidad Complutense, y que nos ha abierto una vez más las puertas de este templo del libro, que es la biblioteca, y que hoy además es templo del teatro. Estamos en una presentación que hemos querido que sea ejemplar, en el sentido de que es un ejemplo de un trabajo filológico que además esperamos que tenga sus repercusiones en el mundo escénico, ¿no? Como saben ustedes, ya desde hace mucho tiempo la filología y el teatro, el mundo académico y el mundo de la escena no van separados, sino todo lo contrario, van perfectamente unidos. Y aquí entonces tenemos en estas dos mesas un elenco de figuras que representan a una y otra. Desde luego esto no hubiera sido posible también si no hubiera sido por la editorial Cátedra, que en su colección de letras hispánicas ha dejado un hueco, y vean que es un hueco bastante considerable, al tocho que ha editado Julio del teatro completo de Torres Naharro, que estaba realmente sin editar. De modo que a Josune García, la directora de la editorial Cátedra, pues también nuestro agradecimiento por seguir editando estos libros que tan necesarios son para conocer el teatro del siglo de oro. Como saben ustedes, el teatro del siglo de oro, el siglo de oro del teatro, es un siglo de 200 años, no de 100 años. Y generalmente se tiende a poner hincapié, se tiende a incidir sobre el gran siglo de oro, ¿no? Es decir, sobre el siglo de Cervantes, de Lope, de Tirso, de Calderón, pero a veces se olvida, no poco injustamente, ese otro primer siglo de oro que sin él, desde luego, hubiera sido muy difícil que hubiera surgido esa floración de dramaturgos geniales que hace de nuestra escena áurea, pues sin duda alguna, la mejor de todo el teatro universal. El hecho de que se haya empezado a editar ya desde hace tiempo esos primitivos, esos padres de nuestro teatro, Juan de la Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente, Diego de Sánchez de Badajoz y ahora Bartolomé de Torres Naharro,
yo creo que es la mejor noticia para quienes estamos entusiasmados por ese teatro, porque de esta manera es la manera, desde luego, mejor de conocer ese teatro y de que luego personas como Ana Zamora puedan llevarlo a las tablas. Mi misión aquí es, en nombre del Instituto del Teatro de Madrid, que organiza también este acto, darles la bienvenida y agradecer la presencia de los que nos acompañan. Voy a decir simplemente 2 palabras para no quitarles el tiempo a ellos de cada uno de los que intervienen. Don Luciano García Lorenzo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo no voy a decir aquí, ni voy a mencionar uno solo de los innúmeros títulos que tiene su bibliografía. Simplemente voy a decir de él lo que creo que muchos sentimos hacia él, aparte de un gran cariño, que es nuestro sentimiento de magisterio. Para Luciano García Lorenzo es un maestro, y ha sido un maestro para los que hemos venido después de él y hemos intentado seguir sus pasos. Su manera de abordar el teatro también no ha sido solo académica, sino que ha querido también incidir en el mundo escénico, y por eso le estamos infinitamente agradecidos, como digo, todos los discípulos que hemos venido tras él, porque nos ha abierto ese sendero verdaderamente fructífero, ¿no?, del estudio del teatro clásico. Ana Zamora es la gran directora de escena que está revelándonos ese teatro del primer siglo de oro al que antes me refería, porque es evidente que esto es un teatro de papel, como ustedes saben, pero si de aquí nos salen estos personajes que ya están pidiendo a gritos, Ana, que se les lleve a escena, pues realmente no sirve de mucho, ¿no? Torres Narro, que era como ustedes saben, un gran hombre de teatro, que aunaba las 3 virtudes, ¿no?, escribía, dirigía e interpretaba, pues seguramente está esperando como agua de mayo que una artista como es Ana Zamora, con su nao de amores, lo lleve a escena en algún momento. Y yo creo que en algún momento lo hará, porque nada más sistemático que el itinerario que está siguiendo con su nao de amores Ana Zamora desde que ya hace muchos años embarcó en un proyecto en el que quizá pocos confiaban, ¿no?, que era la recuperación de ese teatro renacentista con la comedia Metamorfosea, y luego ya siguió con los grandes títulos de Gil Vicente, El auto de la Sibila Casandra, El auto de los 4 tiempos, la tragicomedia de Don Duardos, para continuar después y con las églogas de Lucas Fernández, El auto de los Reyes Magos y otros espectáculos con los que está realmente descubriéndonos este teatro maravilloso. Julio Vélez es el padre de esta criatura que le ha salido, como ven, bastante gordita. Bueno, yo no sé el número de horas que habrá dedicado Julio a esto. Nos va a hablar Luciano de ello, y yo solamente quería referirme al aspecto más humano. Es decir, Julio vino hace unos años, venía de los Estados Unidos, vino con una beca Ramón y Cajal y, en fin, enseguida, yo no lo conocía, a través de Luciano, pudo enrolar en nuestro barco, ¿no?, en el barco de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense y dentro de él del Instituto del Teatro, ¿no? Y después sacó su titularidad enseguida, porque es un chico brillante, cumplidor, ¿verdad? Fíjense, no tiene un pelo de tonto. Y realmente todo el trabajo que viene haciendo Julio es de un gran rigor, de una gran seriedad, pero yo quisiera destacar el aspecto humano, ¿no? Sobre todo el aspecto humano, la gran persona que es, el buen profesor que yo creo que ya es, a pesar de su juventud, y yo creo que los alumnos en este sentido, yo creo que hay aquí alumnos de él, pues no me harán desdecirme de esta idea de Julio y de este enorme trabajo
que ha llevado a cabo. Julio es de los que no dice nunca no, frente a tanta gente que dice que no, y bueno, yo le quiero estar muy agradecido por ello y darle, por supuesto, las felicitaciones. Y bueno, hemos querido que este acto no se cerrara solo con nuestras intervenciones, sino que después de las mismas van a tener ustedes la oportunidad de disfrutar de la declamación, del recitado de algunos textos de este libro, y eso va a correr a cargo de dos hombres, de un hombre y una mujer de teatro, de dos grandes intérpretes, Eva Rufo, Sergio Adillo, que van a intervenir después, ¿no? Son ya, a pesar de su juventud, también gente que se está abriendo paso y ya muy conocidas, ¿no? Eva ha sido una de las actrices, digamos, fetiche, ¿no?, de la joven compañía creada por Eduardo Vasco en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y desde Las Bizarrías de Belisa, que si no me equivoco fue el primer título, ¿no?, de la joven, hasta la última del periodo de Vasco, que El perro del hortelano, que ya creo que esa ya no era joven, ¿no?, sino que ya era la compañía, pues realmente ahí desarrolló un itinerario extraordinario, ¿no? Últimamente ha estado en el elenco también de Katy y el hipopótamo, ¿no?, de Mario Vargas Llosa. Y Sergio Adillo, pues es también filólogo, está haciendo la tesis doctoral precisamente bajo la dirección de Julio Vélez, y además ha intervenido, y de Luciano García Lorenzo, perdón, o de Luciano García Lorenzo y de Julio Vélez, porque si no el maestro se enfada, y ha intervenido también en la de Fuentevejuna Ciudad Juárez, ¿no?, haciendo la versión, aparte de ser actor, también en las farsas y églogas de Lucas Fernández, dirigidas por Ana Zamora. Bueno, y yo acabo ya aquí mi rollo y le doy paso a nuestro amigo Luciano García Lorenzo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias. Yo siempre doy las gracias al público, porque sin él no podríamos hacer nada, naturalmente. Además, estoy asombrado que presentar el teatro de Bartolomé Torres Narro atraiga a tantísima gente y tantísimos jóvenes. Esto o se trata naturalmente de sembrar y recoger, o se trata de un milagro, una de las dos cosas. Yo, antes de entrar a lo que podríamos llamar lo que puede ser más denso, más abstracto de la presentación, sí querría señalar dos o tres cosas, si me permiten ustedes. En primer lugar, una alegría enorme, por otra parte también que lleva consigo un lamento, ¿no? La alegría es estar aquí con Julio Vélez, con este trabajo que ahora voy a dar dos o tres notas, porque no me da tiempo a más, de lo que significa. Pero al mismo tiempo también un lamento, porque Julio Vélez está aquí porque en estos años últimos, pues este país recuperó algo que tenía que haberlo hecho desde hace muchísimos años, que era recuperar todas esas personas valiosas que estaban en universidades o en centros de investigación extranjeros y en todos los campos del saber, ¿no? Yo tuve la suerte de que dos o tres personas muy ligadas a mí vinieran, pero tengo ahora, y ese lamento, la malísima suerte de que este país no pueda seguir trayendo a estas personas de todos los campos, de las humanidades también, como han llegado muchos, y que ahora nos encontremos en universidades o en el Consejo de Investigaciones Científicas, donde yo trabajo, con muchos despachos vacíos, precisamente porque algunos de los que vinieron han tenido que volver y otros para los que estaban en esos despachos no van a venir nunca. Ojalá Dios me dé vida para que por lo menos volvamos a una segunda etapa de esto que estamos ahora celebrando. En segundo lugar, y más distendido, les diré que no me extraña el trabajo de Julio Vélez. No me extraña porque a mí me demostró, hace ya años, cuando lo conocí en Estados Unidos, me demostró dos cosas. Primero, que es una persona con una capacidad de trabajo impresionante. Segundo, porque aunque sin pelos tiene una cabeza privilegiada. Y en tercer lugar, porque es un hombre sin miedo, es un hombre que se lanza al trabajo con una alegría enorme, por otra parte, al mismo tiempo que con un rigor y una seriedad que voy a intentar demostrar luego, pero también una pequeña aventura que tuvimos me demostró que es capaz también de dar la vuelta cuando hay que dar la vuelta o de seguir adelante cuando hay que seguir. Y es que íbamos por una autopista, yo francamente un poquito asustado porque había dejado el coche, no sabía dónde, y él me llevaba, y en un momento determinado, después de un peaje en una autopista americana, nada menos, digo nada menos por la rigidez con que allí se aplican ciertas leyes, yo le dije, me parece que el coche ha quedado detrás.
y él allí en el peaje dijo, no importa, y cogió, se metió por donde pudo y dio la vuelta. Yo seguía asustado, pero aquello me demostró que no iba a tener ningún problema viniendo aquí y que iba a hacer muchas de las cosas como esta que va a hacer todavía. Y yendo ya un poco a lo más, digamos, a lo más inmediato, que es la presentación de este libro, yo voy a dar 3 o 4 ideas porque tengo solo 15 o 20 minutos no más, y nos hemos comprometido a ello. Yo en primer lugar diré que esto es una aventura en la que se ha metido y ha salido muy airoso, más que airoso, ha salido muy feliz el trabajo de Julio Vélez, pero es también, y yo debo reconocerlo en primer lugar, junto a él, la aventura de una editorial a la que yo le tengo un inmenso cariño, pero que esta editorial se la ha jugado y se la sigue jugando con una colección, este es el número 728 de su colección. Esto solo se da cuando hay interés, cuando en el mundo editorial desde hace décadas se ha querido hacer algo por la cultura española, por la literatura española, por la música española, que también lo hacen, por las ciencias, que también lo hacen, ¿no? Editorial Cátedra para mí es muy entrañable que haga esto, porque es la heredera de una pequeña editorial donde todos aprendimos y quizá algunos hicimos nuestros primeros trabajos, la editorial Anaya, ¿no? Y en esa editorial, con nombres como Germán Sánchez Rupérez, su fundador, Fernando Lázaro Carreter, o un buen amigo mío que allí trabajó muchos años, Antonio Basanta, al que también desde aquí quiero rendir el homenaje, y a todos los que se han preocupado por esta cultura, por esta literatura en lo que nos concierne a nosotros, y por el teatro en general, con libros que ha publicado dedicados precisamente al teatro español contemporáneo, monografías, etcétera. Por lo tanto, vaya para los dos el reconocimiento que todos tenemos que tener por lo que significa una colección de 728 títulos dentro de un mundo como el español, donde la continuidad en la mayoría de las cosas nunca se cumple y los proyectos se interrumpen, o el que viene detrás para darle un aire nuevo empieza desde el número 1 dejando los 100 anteriores. Aquí se demuestra que todo aquello que dijimos durante muchos años sobre las colecciones que teníamos tanto envidia en Francia o en Italia, Cátedra ha demostrado con estos 800 que dentro de nada tendrá, que evidentemente podemos hacer ese tipo de proyectos. Yendo ya al libro, dentro de toda esta colección y lo que significa, yendo al libro les diré que, como ha dicho Javier Huerta, hacía falta. Hacía falta el Teatro de Torres Naharro, pero también se han puesto las bases para que este volumen caiga ya en un terreno abonado. Y, en primer lugar, porque desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista estrictamente literario, en principio, las cosas han cambiado desde hace ya 2 o 3 décadas. El teatro ya no es solo literatura dramática, que debe seguir siéndolo, y esto es el ejemplo máximo de lo que puede ser literatura dramática, pero el teatro es también teatro en escena, y aquí está Ana Zamora, donde se funde perfectamente las dos vertientes. La vertiente representada por Julio, con una labor filológica absolutamente envidiable, pero también en algunos momentos en el volumen, quizá porque en el ambiente está preocupado, y yo tengo aquí un apartado del que querría hablar, pero a lo mejor no puedo, preocupado también por las cuestiones de tipo escénico, incluso en tiempos de Bartolomé Torres Naharro, en esos primeros años del siglo XVI. Julio Vélez se ha enfrentado además a un autor hacia el que yo le tenía una especial predilección, porque hay 2 personas que han estado abonando el terreno para que él ahora pueda pasar por él con mucha mayor facilidad y pueda haberlo hecho con una seguridad en afirmaciones que estaban ya corroboradas por las investigaciones de estas personas. Me estoy refiriendo a Gillet, el primero que en varios volúmenes editó a la manera que se editaba entonces, hace 40 o 50 años, el Teatro de Torres Naharro, y en segundo lugar a un estudioso de ese teatro, Stanislas Simic, muerto hace muy pocos días, y que es uno de esos hispanistas al que hay que rendirle siempre homenaje, porque no solo hace el trabajo como debe hacerse, con rigor, con seriedad, pero al mismo tiempo también con una ilusión de ese mundo del hispanismo, del que también Julio Vélez
disfrutó durante algunos años en Massachusetts, en Boston, y que Stanislas Simic, desde el sur de los Estados Unidos, nos estaba dando lecciones continuamente, no solo sobre Torres Narro, sino también sobre Cervantes, sobre el mundo cervantino. Uno de estos hispanistas que a veces yo digo, como son los cervantistas, que están un poco locos, porque a veces incluso pasan la raya de la admiración del trabajo para convertirse, claro, casi en la apología por excelencia de Cervantes o en este caso también de Torres Narro. Con estas dos figuras, pero también con Alfredo Hermenegildo y otros muchos que cita en su bibliografía, muchos, una bibliografía amplísima, Julio Vélez ha hecho un volumen donde les puedo asegurar que no falta nada. Generalmente en los volúmenes que ustedes se acercan de estas colecciones encontrarán un primer apartado más o menos amplio, dedicado a la vida, a la obra del autor, a sus consecuencias luego a través de la literatura. Se puede añadir algún capítulo más referido, si es teatro, a las puestas en escena contemporáneas, pero es esas 40, 50, 60, 80 o 100 páginas que los que hemos hecho volúmenes de este tipo hemos repetido un poco el esquema o hemos intentado salirnos, pero no demasiado. Sin embargo, Julio Vélez en este volumen, ese apartado se ha convertido no solo en la introducción haciéndose preguntas sobre Torres Narro, su teatro y su teatro dentro de su tiempo, sino que además nos presenta una serie de materiales, esos paratextos que él ha recogido al final, 11, 12 paratextos, de una valía extraordinaria y que son, si queremos trabajar seriamente en Torres Narro, son absolutamente indispensables que los conozcamos, como él en el prólogo aprovecha bien ello. Y sobre todo, él lo que ha hecho incluso además, por si faltaba poco, ha hecho que se le traduzca las notas previas a Terencio, que figura de Manuel Ruiz Vila, que figura al final del volumen, porque estas notas nos hacen entender también muchísimo mejor la obra de Torres Narro. Es decir, que no falta nada, no sobra nada, pero tampoco falta nada en este volumen. De todo lo que nos ofrece, yo les diría a ustedes que voy a señalar 2, 3 o 4 cositas nada más, porque repito, no quiero pasarme del tiempo. En primer lugar, no se reduce Julio Vélez a ofrecernos la vida de Torres Narro con los datos que ya ofrecía incluso Menéndez Pelayo y que luego se han ido más o menos descubriendo, barajando, reflexionando sobre ellos, datos que hay que interpretar, fechas evidentemente en las que nos movemos a veces con mucha inseguridad, y una de ellas, por ejemplo, es ¿cuándo muere Torres Narro? Quizá me dirán ustedes, bueno, pues a buenas horas, mangas verdes, venir aquí un 27 de febrero a ver cuándo murió Bartolomé de Torres Narro. Ya ves, muchos estamos muy locos y nos dedicamos incluso a cerciorarnos de la fecha de Torres Narro. Pero es que no es gratuito eso. Como no son gratuitos todos los datos, yo sí pienso en la biografía y creo en la biografía de los autores para entender la obra. Es importante porque algunos de los aspectos relevantes de Torres Narro en su tiempo, y ahora veremos que algunos de los datos son muy relevantes incluso desde el punto de vista de la propia historia social y llamaríamos incluso política de España, el saber cuándo Torres Narro muere es importante para entender también muchas otras cosas del teatro de Torres Narro y qué fue sobre todo del teatro de Torres Narro a partir de esa fecha. Él no resume solo la vida, sino que también echa su cuarto a espadas, deja a Menéndez Pelayo a un lado. A Menéndez Pelayo hace mucho tiempo que se le dejó al lado, a veces, no en este caso, pero a veces injustamente, o a veces no se le deja al lado, sino simplemente que se repite lo que él dijo en muchos también de estos prólogos y en muchos de los estudios que se hacen, ¿no? Con eso de que fue don Marcelino, y en esta casa, al fin y al cabo, tenemos que guardar el mayor respeto, a veces don Marcelino se le trata un poco injustamente. Pues bien, él echa su cuarto a espadas y también opina sobre las fechas en que Torres Narro pudo dejar este mundo, que repito, tiene importancia para entender en general al autor. Da igual, no les digo las fechas a ustedes para no jugar demasiado y no indigestarles con números. En cuanto al estudio, yo destacaría en él 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que, y estamos en la línea que yo hablaba antes de unir el mundo de la práctica y el mundo de la teoría, se detiene Julio Vélez
en lo que podríamos denominar la preceptiva teatral de Torres Naharro. Es decir, no solo la práctica de Torres Naharro escribiendo teatro, sino que también se preguntó Torres Naharro sobre qué es el teatro y se preguntó cómo hacer teatro y cómo hacer llegar mejor ese teatro a los espectadores. La verdad es que tenía a su favor una cantidad de lecturas impresionantes y haber estado en Roma, donde en Roma evidentemente pudo tener a su lado toda la tradición del teatro romano y sobre todo de Terencio. Pues bien, Julio Vélez juega con los dos vertientes, la vertiente de la escritura teatral práctica y la vertiente de la preceptiva, que, como él señala, por otra parte, es Torres Naharro prácticamente el único de todos los autores del XVI que esta preceptiva la lleva a cabo y, como muy bien dice, hay que llegar hasta el 17 para encontrarnos el arte nuevo, que tampoco es una gran preceptiva teatral, con permiso de don Antonio Carreño, que se encuentra aquí y que estoy seguro que diría que todo lo que escribió Lope, o al menos casi todo, era normativo, y qué bien que muchos le siguieran, por supuesto. Pero es evidente que en el 17 es Lope de Vega el que va a continuar con el arte nuevo. Esto, poco más. Yo diría, si me permite introducir una notita por mi parte personal, que quizá habría que tener también y citarlo al menos a Bances Candamo, como un hombre que también se acerca al hecho teatral, pero es evidente que no en el sentido de una preceptiva teatral sistemática como se planteó Torres Naharro en su tiempo. En segundo lugar, no voy a consumir mucho más tiempo, en segundo lugar me ha interesado muchísimo todo lo que se refiere al prólogo o a los introitos que figuran delante de las obras que edita Julio Vélez. Porque hablar del prólogo, del introito de Reingambre clásica, evidentemente, nos va a llegar por otro camino bastante diferente, pues el sentido que tiene el introito de Torres Naharro no lo tiene completamente lo que voy a citar ahora, pero sí va a llevarnos a un género absolutamente todavía falto quizá de una monografía adecuada, que es la loa en pleno siglo XVII. Pero ahí, en el introito, heredero, repito, de la tradición clásico, está ya en germen, en parte, lo que va a ser la loa, repito, con otro sentido mucho más inmediato que lo que tiene el introito, inmediato en cuanto al público, que nos presenta Bartolomé de Torres Naharro. Y por último, en tercer lugar, yo diría que lo que más me ha interesado, o por lo menos de lo que más me ha interesado, es lo que se refiere a, quizás de lo más erudito, me van a permitir ustedes, pero es la puesta en práctica del modelo escénico de Vitruvio, que Julio Vélez se detiene ampliamente en ello y que me parece una aportación extraordinaria. Por supuesto que no él es el único que se ha detenido en esto, pero sí que, como a través de todo el volumen, lo que indica todas esas páginas es que esa parte que yo les digo a ustedes escénica, esa parte de ver en el escenario a las obras de Torres Naharro, están también basadas, tienen como fundamento unos escritos clásicos, unas personas que se dedicaron ya desde la literatura o desde la filosofía o desde la preceptiva o desde la teoría grecorromana, se preocuparon por preguntarse qué es el teatro, cómo podemos hacer teatro, a dónde llega el teatro, cómo podemos, y aquí está Vitruvio, poner ese teatro en evidencia. Es natural que esto le preocupe a Julio Vélez, porque le preocupa también mucho a Torres Naharro. Complementario de esto, y ya para acabar, se lo aseguro a ustedes, sí que me gustaría destacar eso que antes dije del aspecto sociopolítico, por emplear un término que quizá sea muy fuerte el segundo, pero es todos los aspectos relacionados con la aventura o la desventura o la aventura del teatro de Torres Naharro a partir de su muerte. Y sobre todo las preguntas que hay que hacerse en torno a Américo Castro Dixit, en torno a su posible origen judaico, en torno a las consecuencias que tuvo esto para, como dice Julio Vélez, en tres momentos determinados de su vida, en tres acontecimientos, después de muerto, no en su vida, de tres acontecimientos posteriores, el teatro de Torres Naharro va a ser llevado al índice,
y la Inquisición se va a acercar en otros dos momentos al teatro de Torres Narro poniéndolo en evidencia. Y me van a permitir ustedes que acabe diciendo que es lógico que la Inquisición se pusiera frente a ese teatro de Torres Narro, porque yo en último término emplearía un término para hablar de algunas de las comedias de Torres Narro. Él hablaba de comedias a fantasía, pero hablaba también de comedias que hoy nosotros llamamos costumbristas, realistas, etc. Es que el mundo que nos presenta Torres Narro, sobre todo a través de sus pastores y sobre todo a través de otros personajes, de soldados, nos está mostrando un mundo de desarraigados, un mundo de personajes que son realmente muy poco ortodoxos. En último término, yo diría que Torres Narro en el mundo renacentista representa realmente un teatro de libertad. Muchas gracias. Bien, pues Ana, ahora te toca a ti. ¿Se me oye? Sí, sí, probando, sí. Bueno, buenas tardes. Decir que yo estoy encantada de la invitación que me hace Julio Vélez para estar junto a él y junto a estos otros compañeros de batallas teatrales, porque cerca de lo que decían, parece que por fin nos hemos unido en hermandad, teóricos y prácticos, y ya no somos compañeros de batallas literario-dramáticas, sino de batallas teatrales con todas las letras, ¿no? Y además en un insigne lugar como este, la Biblioteca Nacional, y en la presentación de un libro verdaderamente estupendo, ¿no? Sin embargo, he de confesar que yo soy, con diferencia, la que menos sabe de Torres Narro, la que menos capacidad tendría de analizar lo que hay en este libro, en este estrado que tenemos hoy aquí. Y si se me ha invitado es fundamentalmente por pesada, por esta obsesión mía en la puesta en escena del repertorio renacentista, de un repertorio que hasta hace poco tiempo se consideraba que no era una buena base para hacer puesta en escena contemporánea y permanecía un poco al margen de la práctica teatral actual, ¿no? Fundamentalmente creo que Julio me ha invitado para que hable de las cualidades escénicas de este autor, y yo he decidido que no lo voy a hacer, que no voy a hablar de las posibilidades que tiene para la puesta en escena Torres Narro, fundamentalmente porque yo creo que al fin y al cabo las razones por las que uno debe de elegir un texto u otro debe depender de necesidades más profundas que el potencial dramático de uno u otro autor. De hecho, yo soy experta en hacer teatro con cosas que no se consideran teatro, que se llama poesía, o de un teatro muy alejado de la preceptiva, ¿no? Sí, sinceramente, Torres Narro es uno de esos autores que a priori no apetecen, por lo menos desde el ámbito teatral. Seguramente toda la gente procedente de la filología está deseando que lo montemos, pero así es de esos autores que sí se mencionan en la Escuela de Arte Dramático cuando se habla de literatura dramática. Hay muchos que ni siquiera se mencionan, pero hasta el nombre suena como a ladrillo, ¿no? Y además es renacentista. Si fuera ya posterior, no habría excusa para no leer a Torres Narro, pero al ser de este tipo de repertorio que nos tienen arrinconados, no pasa nada por no leerlo. Es como si hablásemos de un gran jugador, pero de segunda división, ¿no? Yo recuerdo que estando en la RESAD, cuando hablamos de Torres Narro, pues me compré aquella edición de Clásicos Castalia con la Soldadesca, con la Tinelaria y la Himenea, claro. Me las leí y con eso yo di como por finiquitada mi obligación con ese autor. Cuando después de aquello ya me especialicé en este ámbito, no me quedó más remedio que seguir buscando y ubicarme un poco más, ¿no?, en toda esta historia. Pero parece que hasta ese momento con esas 3 comedias bastaba. Yo creo que lo importante es que a partir de la edición de esto ya no basta. Yo creo que ahora ya no hay excusa para no sumergirse de manera mucho más global, mucho más compleja y mucho más profunda en la visión de un autor que no es un pestiño, como parece a priori cuando no hemos leído las comedias, ¿no? Yo creo que el libro de Julio Vélez, que es lo que en realidad aquí importa, más que Torres Narro en sí mismo, puede ser rescatador para la escena de la figura de Torres Narro o rematador.
Quiero decir rescatador porque se trata de un material valiosísimo, como ha explicado Luciano detalladamente, que de un plumazo pone frente a nosotros toda la obra dramática, ubicada, anotada, comentada, especificada, y todo además juntito. Es decir, no hay que desesperarse. La gente de teatro solemos tener un problema, es que primero tenemos que enterarnos de qué hay en torno a ese autor y luego buscarlo, y no tenemos tiempo ni para una cosa ni para otra, ¿no? Tenemos ciertas lagunas y aquí viene todo de golpe, ¿no? Desde la perspectiva de la dirección de escena, yo creo que va a ser un libro fundamental, porque facilita, orienta y explica, que muchas veces lo necesitamos de verdad, ¿no? Y por otra parte, además, lo hace en una edición que no es una de esas ediciones de lujo que no siempre se pueden tener en casa. Y en cuanto a precio y en cuanto a tamaño, ahí estamos ajustados, ¿no? Pero sí es una cosa con la que nosotros podemos llevar esta vida que llevamos constante de aviones y furgonetas, ¿no? Rematador porque no es un libro fácil. Es decir, seamos conscientes de que aunque sea una edición asequible que podemos llevar, no es el 10 minutos ni el pronto, ¿eh? Esto hay que hacer un esfuerzo para leérselo y hay que tener muchas ganas de sumergirse en tantísima información por centímetro cuadrado. De hecho, yo si le doy esto directamente a un actor, probablemente me lo tira a la cara, ¿no? Porque en plan ladrillo, salvo un actor como Sergio que tiene ese interés por la filología y se lo tragaría directamente como se lo ha tragado ya, claro. Pero yo creo que lo importante es que de alguna manera, a partir de la edición de este libro de Torres Narro, lo que ha conseguido Julio es democratizar el acceso a este autor. Y yo creo que ese es el primer paso para reivindicar su potencial valor para la escena actual. Eso es lo que yo quería decir, que lo que nos va a permitir es familiarizarnos con su mundo, con mucho más que con su propia creación dramática. Y a partir de ahí ser capaces de descubrir qué podemos contar a través de él para nuestro presente, que es lo verdaderamente importante. Y lo ideal es eso, es que a partir de la lectura de todo este material estupendo salga algún loco enamorado del teatro clásico que quiera ofrecernos alguna propuesta escénica a partir de este libro que va a ser un éxito de ventas seguro, ¿no? Porque por mucho que tengamos a Torres Narro aquí encerrado hoy, lo que está claro es que hasta que no lo veamos sobre las tablas como materia viva no vamos a ser capaces de entenderlo. Y en eso yo creo que estamos, entenderlo en profundidad, ¿no? Y eso nos pasa además a todos, ¿no? Cuando uno lleva todo el trabajo muy preparado y de repente se pone a ponerlo en pie, descubre que muchas veces no tiene ni idea. Ni tú que te lo has estudiado, ni el filólogo que lo ha estado trabajando tanto tiempo, ¿no? Yo lo he leído con alegría y alborozo, ¿sí? Con gran esfuerzo, porque ahora mismo tengo la cabeza en cosas muy distintas, y de verdad empecé a tomar notas sobre un poco qué les podría explicar a ustedes de ese potencial escénico. Pero como lo he dicho, no lo voy a hacer por esa razón, y luego también porque no están los tiempos como para ir contando ideas que le levanten a uno, ¿no? Entonces no voy a decir yo cuál es la buena y cuál es la que hay que montar, ya me la guardaré para cuando tenga tiempo y dinero de hacerlo. Y solamente decir pues que si hay teatreros en la sala, pues que se compren el libro, que lo lean, sobre todo dando cabida a sus propias intuiciones, ¿no? Yo creo que es la única manera de saber reconocer el aroma de aquello que merece la pena contar. Y aquí hay muchas cosas que merece la pena contar, y el esfuerzo de montarlo escénicamente. Necesitamos valientes. A mí me encanta que me digan que están esperando que yo monte Torres Narro, pero yo creo que lo que necesitamos son los valientes que de verdad quieran dar otras visiones de la escena prebarroca. La de Naud Amores es maravillosa y estupenda, ya lo sé, pero tiene que haber otras y necesitamos ver esas otras opiniones, y yo creo que Torres Narro es un espacio que vale la pena transitar y mejor, vamos, es el mejor momento, ¿no? Gracias, Ana. Les diré una cosa que cuando yo conocía poco a Ana Zamora y la llevamos a la facultad
Y yo la presenté, además de por sus estudios de la RESA, digo, bueno, ella ha estudiado también filología y se enfadó muchísimo cuando se lo dije, ¿no? Porque realmente a mí lo que me parecía del trabajo de Ana era que sin un gran conocimiento filológico realmente no se podía hacer, ¿no? Como lo ha demostrado con esa meticulosidad, ¿no?, con que ha seguido la edición de su abuela María Josefa Canellada de las farsas y églogas, ¿no? Entonces eso también demuestra que, bueno, ella no era filóloga, pero se ha acercado a los textos también con el respeto con que lo haría un filólogo, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que en gran medida ha concedido a sus espectáculos un gran rigor y una gran pureza, ¿no? De manera que gracias y a ver si te animas. Y ahora se marcha a Colombia precisamente y a lo mejor pues se lo lleva en el avión y todo, te lo llevas a Cali, donde va a montar allí su último espectáculo, que es Penal de Ocaña, ¿no? Bueno, y ahora el padre y la madre de la criatura, todo junto, Julio Vélez, que, bueno, no creo que tengas mucho que decir, ¿no? O sea... No, apenas. Bueno, se parece mucho al padre, claro, somos igualitos. También calvito por aquí, el pobre. Yo, contrariamente a lo que han venido diciendo aquí, que parece que soy como el hijastro de Menéndez Pidal, realmente soy una persona que no sabe mucho de muchas cosas. Lo que pasa es que tengo una virtud, y es que sé hacerme amigos. Tengo muchos amigos y tengo amigos que saben mucho más que yo. Entonces me aprovecho de ellos, realmente. Soy amigo de Ana. Y realmente, si quieren ver teatralidad en estado puro, pasen de ver las farsas y églogas de Lucas Fernández, versión tocho, a verlo luego en su representación. Van a entender el cambio, la magia que se produce en ese momento, ¿vale? Cómo se puede extraer teatralidad de ahí. Soy amigo de Luciano, soy amigo de Javier, soy tan amigo de ellos que, de hecho, sin ellos yo aquí no estaba. Estaría en alguna ladera perdida de Massachusetts, seguramente contándoles a mis pobres estudiantes americanos quién era Torres Naharro, lo cual me imagino que estarían todavía escandalizados los pobres. Pero en una vida alternativa estaba allí y en otra vida estoy aquí. Y soy amigo de varias personas que han colaborado en este libro. Han colaborado dándome papeles, haciendo traducciones. Por ejemplo, quiero mencionar explícitamente a José Manuel Ruiz Vila, a quien convencí vilmente para hacer esta traducción maravillosa, que quizás es lo mejor del libro, de estas notas previas a Terencio. Es un texto muy poco conocido, de preceptiva, que realmente nos explica cómo se hacía teatro en la Europa del XVI. Eso es la mejor descripción que hay de lo que había en ese momento. Y como yo no sé latín al nivel de ponerme a traducir las notas previas a Terencio de José Bade, de Badio Ascensio, pues tengo un amigo que lo hace por mí. Y afortunadamente aceptó colaborar. Yo de bibliografía, pues bueno, algo sé, porque algo he dado en clase y tal, pero tengo muchas carencias. Y sin embargo tengo una muy buena amiga, que es Mercedes Fernández Valladares, que estuve detrás de ella por mucho tiempo, diciéndole, Mercedes, oye, este pliego, ¿cómo va? Y esto... Y Mercedes, con una paciencia infinita, me llegó al seminario de bibliografía y me dijo, bueno, pues este pliego es así. Y me sacó un pliego, todavía recuerdo, un DIN A3, y me dijo, esto es un pliego, ras, y aquí va. Entonces, fíjate a ver si este verso acaba aquí, si este otro acaba aquí, porque a lo mejor es cosa del impresor y no es cosa del autor. Y este tipo de cosas me acaba metiendo en un mundo que me gustó mucho. Y realmente gran parte de lo mejor que tiene esta edición se debe a Mercedes Fernández Valladares. Incluso una de las imágenes que están viendo aquí me la prestó ella, que es una de las comedias aquilanas que tenemos aquí en la Biblioteca Nacional. Y, por cierto, he de agradecer a la Biblioteca Nacional no solamente la presencia en el acto, sino el que me permitieran leer y consultar esa edición antes de estar catalogada. Es decir, recién llegadita, caliente del horno. De Dios sabe dónde, llegó aquí y pude encontrarlo. Quizá este es el mayor aporte. La última persona que se metió, y aquí ya va la penúltima gracia, es en el momento en que en una mañana de noviembre me reuní con Josune García, la directora de Ediciones Cátedra, y le propuse hacer el teatro completo de Torres Naharro. Y me dijo sí.
Y en ese momento dije, Cristo bendito en lo que me he metido. Porque, o sea, ¿cómo me voy a meter yo con esto? Que realmente soy un mindundi para estas cosas. Es que el último señor, si esto es un tocho, imagínense el último señor que se metió con esto, que es un señor llamado Gillet, que es uno de los maestros de la filología, que su edición son 4 volúmenes, ¿vale? Cerca de 2000 páginas. Y yo voy a mejorar eso. ¿De qué? ¿Cómo voy a mejorar yo eso? Afortunadamente soy lo suficientemente inconsciente como para meterme en cosas en las que a lo mejor me supera, pero bueno, me meto y gracias a la ayuda de los amigos pues uno va saliendo poco a poco. Y este último señor, afortunadamente, pues trabajó en los 40, con lo cual encontré que la técnica, lo que no sabe el hombre, porque lo sabe la técnica ha mejorado mucho desde entonces. He encontrado cosas que no había encontrado, de tal manera que pude rescatar algunas menciones. Por ejemplo, esta imagen que están viendo ahí es la portada del libro. Ese señor no se dio cuenta que estaba ahí. Es quizá lo más curioso, que les digo, no voy a extenderme nada. Es una de las ediciones que habían, es un post incunable de 1526, que vale mucho dinero por ser post incunable, un impreso post incunable, que habían tapado con un escudo, seguramente en el siglo XIX. ¿Y para qué lo tapan? Lo tapan para quitarle la fecha, quitarle la impresión, de tal manera que el post incunable se pudiera vender como incunable. Y si un post incunable vale, no les cuento lo que vale un incunable. Vale muchísimo. El señor Gillet no supo que ese texto era así, de tal manera que no lo pudo tener en cuenta, de tal manera que cometió errores a la hora de escribir tal palabra o tal otra palabra, porque él fue a otra versión, que era menor, que era peor. Y yo tuve la fortuna de encontrarme con esto. Aquí también agradecer a los bibliotecarios, incluyendo, por ejemplo, a la Biblioteca de Cataluña, que es que me ayudaron a encontrar las luces para poder leer esto de aquí que el señor Gillet no pudo encontrar. Documentos, legajos, cosas, ese tipo de trabajo que hacen que Torres Naharro tenga una primera vida, la vida en papel. Ahora ya corresponde al resto que vean la magia que se produce cuando del papel pasa a la escena. Y con esto tengo ya el último agradecimiento, y es a estos dos jóvenes y grandes actores que han preparado con mucho cariño y mucho mimo. Y he de decir que, en efecto, le doy la razón a Ana, en muchas ocasiones ni siquiera el editor de la obra conoce bien todas las cosas, porque antes de ayer, llamándome Sergio, me llamó Sergio para preguntarme sobre tal o cual palabra, dije, yo qué sé cómo representaría esto Torres Naharro. Entonces tuve que ponerme a pensar y demás, de tal manera que esto es un trabajo colaborativo. Aunque ya aparezca yo como editor, les aseguro, yo soy muy pesado. O sea, pues, soy bastante buen amigo, pero además soy muy pesado, con lo cual voy detrás de la gente y procuro que me ayuden, sobre todo lo que no sé, que es mucho. Con todo esto dicho, prepárense por si acaso en algún momento me meto en algún proyecto en el que alguno de ustedes sepa, porque les prometo seguir. Bueno, esperemos que reparta los cuantiosos derechos de autor del libro Julio, ya que todos han colaborado en él, ¿no? Y ya que todos hemos citado una vez más a la responsable del volumen, que es la editorial Cátedra, pues yo quisiera pedirles un aplauso para la directora que nos acompaña, la directora literaria de editorial Cátedra, Josune García. Bueno, este es un ejercicio de pelotismo para que siga publicándonos las obras, que lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, y ahora, pues, los cómicos tienen la palabra. Hacemos una pequeña introducción solamente para describir lo que van a ver, porque si no, descontextualizado, les va a quedar un poco fuera de lugar. En primer lugar, Sergio va a hacer los introitos que mencionaba Luciano, que son una introducción que tenía lugar antes de las obras, en las que un personaje, un pastor, llamaba la atención al público. Luego tenemos un fragmento de una de las comedias costumbristas,
más importantes de Torres, en la que hay un diálogo entre un credenciero, que es un despensero, alguien que se dedica a llenar la despensa, llamado Barrabás, y su amante novia, llamada Lucrecia, y sus tejemanejes ampescos celestinescos. Muy divertido y muy procaz. Y luego tenemos como contraste, un fragmentito de la comedia Himenea, que es una comedia de carácter cortesano en la que hay un galán muy galán y una dama muy dama. ¿Dónde se pone? Ahora nos vamos nosotros allí y ellos vienen. Adiós, pues. ¿Sí? Dios mantenga y remantenga mi fe a cuantos aquí estáis, y tanto placer os venga como creo que deseáis. ¿Qué hacéis? Apostad que más deseéis, estáis celoso tan luengo, y entiendo que no sabréis adivinar a qué vengo. No miréis el aparello del zagal, que debajo del sayal también hay hombres de chapa. Yo soy Remosos Pascual el tirado, que a todos todo he ganado. Y a nos juro a San Rodrigo que no han ganado conmigo son los que no han apostado. Yo me entiendo del arado cuanto quiero. Yo sé de ovejas y apero lo que el diablo no sabe. No hay zagal que no me alabe si no es algún majadero. De mochas, cuido saber cuatro tanto. Quiérenme que es un espanto porque con ellas respingo. Con las unas el domingo, con las otras el disanto. Y horas bailo y horas canto como un rayo. Luego les doy cuanto trayo. Y una me tira de acá, la otra me tira de allá hasta que me quita el sayo. Entre aquella compañía, la principal es Lochía, Viñadera, y Aldonza, su compañera, y Olalla, la del cantón, y Mencía, del Rincón, y Toribia, mangonera, y aquella otra espirgandera de Veleta, y su vecina Noreta, Constanza, Gila y Gracilla, Marbola, Justa y Marnilla, y Mariaza y Marioleta. De todas soy el profeta y el berraco. Mas ¿sabes en quién quisiera hacer dos pares de hillos que me lo da el corazón? En Joana la Sabonera, que me haz mil regocijos cuando le meto el sabón. Pellízcame con antoso, júrgame allá no sé dónde, sale después que se esconde y échame a gracia en el oso, ni a la honda, son que creo que va cachonda. Perdonad mi proceder si abro más que conviene, que es loco quien seso tiene noche de tanto placer. Yuri, a mí, que olvidado se me habí de decir a que venía mi fe por dar alegría a cuantos estáis aquí. Y entiendo que serán sí sin faltar. Por eso os quiero anunciar, si quiserdes atender, que una comedia ha de ser que os vernan a recitar. Comedia tileraria, jornada primera. Hablan en ella Barrabás, proveedor, y Lucrecia, lavandera. Esta nuestra lavandera no viene con las tobajas. Si piensa la escopetera que me duermo yo en las pajas, ya va mal. Por vida del cardenal, que yo os la ponga del duelo, y aún que no halle otro tal credenciero del tinelo. De continuo le doy pan y carne y vino, que suma buenos cuatrines, que al menos cada camino se lleva 5 carlines. Todavía sé yo que triunfaría, y aun con ella sus vecinas, pues con solo el pan podría mantener bien 100 gallinas. Mas es necia. Harto le digo, Lucrecia, conserva mi buen partido, mas el bien nunca se precia hasta después que es perdido.
Pues andar, que a mí no puede faltar por mis dineros corambre. Y a ella espero llegar a verla morir de hambre. ¡Ya son 2! Buenos días, te dé Dios. ¡Oh, qué milagro tamaño! Y buenas noches a vos, porque es la mitad del año. He tardado. Tanto que me has enojado para hacer maravillas. Por tu vida que he esperado que tocasen campanillas. ¡Qué placer! Dime quién debe atender si presumes como sueles. ¿Los manteles al comer o el comer a los manteles? No sé nada. Como quier que fui criada, donde siempre fui servida, sé muy poco de colada, y menos de aquesta vida. ¡Ay de mí! 10 años que te vi morar en el Burgo Viejo, que siempre te conocí la bandera de concejo. ¿Cómo? ¿Qué? Pues no amas que me casé. Mira bien si has mentido. Pues harto estuve a la fe con el ruin de mi marido. Si querrás, dime cuántos años has. No me niegues la verdad. 22, par Dios, no más, he hecho por Navidad. Ahora pues, no quiero ser descortés, pero ansí me ayude Dios, que creo que a 23, que dices que has 22. Di pues, que aquella que en ti se emplea se puede contar por loca. Nunca fui yo vieja y fea, sino en tu maldita boca. Ay, perdida, que de nadie en esta vida fui nunca tan maltratada, ni de hombre menos querida, ni menos acariciada. Y aún ayer, por quererte a ti querer, cosa que no me conviene, he dejado un mercader que me diera cuanto tiene, y aún hiciera que en llegando me vistiera, y hoy me ruega de hora en hora, y en su casa me tuviera servida como señora. Desgraciado, dime dónde has tú hallado otra boba como yo, que hubiera por ti negado la madre que me parió. Bien me niembra, que quien en ruin tierra siembra, diz que coge mal y tarde. Maldita sea la hembra que se fía de un cobarde. Calla, esposa. Por una tan poca cosa no tomes esos enojos. Que no hay dama más hermosa si preguntan a mis ojos. ¿Qué más quieres? Vieja o moza, cual tú fueres, quiero yo más tu gerbilla que a todas cuantas mujeres han salido de Castilla. Sí, por cierto, tu querer falso, encubierto, sin haber de mí memoria, o el querer de aquel que es muerto. Ponga Dios su alma en gloria. Di quién es. Ya salías al través a saber por quién dijera. Mi señora doña Inés, que nunca morir debiera. ¿Con qué ganas? Más que a todas mis hermanas, me tuvo tan grande amor y me dio cosas galanas, aunque era yo la menor. Si venía cualquier cosa de valía, de la India o de Venecia, en ese punto decía, aquesto para Lucrecia. ¡Qué señora! Si viviera hasta agora, nunca tu traidor cruel me darías de hora en hora los tragos de amarga hiel que me das. Pero tú me perderás por darme tan mala vida y entonces me alabarás como me tengas perdida. Calla, amiga. No tomes esa fatiga porque me burlo contigo. Que cualquier razón me obliga a serte muy buen amigo. ¡Ay, qué pieza! Si Dios así me endereza, yo seré la bien librada. Que me lavas la cabeza después de descalabrada. ¿Qué hablar? Cata que eres de culpar si que a quien te quiere sin cuento no le sabes comportar una palabra de viento. ¿Más cuántas? Comporto tantas y tantas a quien no me mereció, que sé que no hay en las santas otra mártir más que yo. Que es verdad. Hagamos esta amistad y sanemos todas dudas. Anda, saco de maldad, que este fue el beso de Judas. No haya más. Espera un poco y verás, si quieres, de lo que habrá. Ve, que tú me maternás, mas otro me gozará. ¡Qué placer! ¿Cómo le hago creer que las piedras son pan tierno? Y no lo puedo más ver que al diablo del infierno. Mundo astroso, y a un traidor y a un malicioso nunca falte que le den. Si este fuera un virtuoso, en su vida hubiera bien. Toma aquí y no te quejes de mí, pues que ves que no te olvido. Allá sé yo amor en ti, que otro bien nunca te pido. Toma presto. Vete agora con aquesto porque lo puedas cubrir. Yo haré después del resto cuando me fuere a dormir. Al cenar no me hagas esperar. Si tardare, cena y calla, que yo no puedo faltar de cumplir con la canalla. Si me esperas,
Levaré en todas maneras mis pollos con su tocino, pan blanco, buen queso y peras, y un par de jarros de vino. Sí haré. Sola 1 hora tardaré. Esto quiero que me esperes. Ten buen fuego cuando iré y convida a quien quisieres. No te atrevas a poner con nadie nuevas, que estos mozos son astutos. Si te preguntan qué llevas, di que son los paños brutos. ¿Es buena hora? Dios te guíe, mi señora. Y él te guarde, mi señor. Contenta va la traidora hoy que le hice favor. Comedia Himenea, jornada segunda. Hablan en ella Himeneo, galán, y Cebea, dama. Oh, mayor bien de los bienes. ¿Es mi bien? Mas, ¿quién sois vos? Quien no fuese, ni más 1 hora viviese. No os entiendo, caballero. Si merced queréis hacerme, más claro habéis de hablarme. Y aun con eso solo muero, que no queréis entenderme, sino entender en matarme. ¿Cómo os llamáis? Os demando. Por las llamas que me dais, del fuego que me causáis. ¿Lo podéis ir trasladando? Gentilhombre, quiero saber vuestro nombre. Soy el que en veros me veo devoto para adoraros, contrito para quereros. Soy aquel triste Himeneo que si no espero gozaros, no quisiera conoceros. Porque en ser desconocida me matáis con pena fuerte, sabiendo que de mi muerte no podéis ser bien servida. Pero sea, pues por vos también se emplea. Bien me podéis perdonar que, cierto, no os conocía. ¿Por qué estoy en vuestro olvido? En otro mejor lugar os tengo yo todavía, aunque pierdo en el partido. Yo gano tanto cuidado que jamás pienso perdello, sino que con merecello me parece estar pagado, pues padezco menos mal del que merezco. Gran compasión y dolor he de ver tanto quejaros, aunque me place de oíros. Y por mi vida, señor, querría poder sanaros por tener en qué serviros. Ojalá pluguiese a Dios que queráis como podéis, porque mis males sanéis, que esperan a sola vos. Ay, Dios quisiese que en mí tal gracia cupiese. Esa y todas juntamente caben en vuestra bondad, pues os hizo Dios tan bella. Pero de esta solamente tengo yo necesidad, aunque soy indigno de ella. Más merecéis que pedís, aunque lo que es no lo sé, mas de grado lo haré si puedo, como decís. Pero he miedo que sin dañarme no puedo. Pláceme, señora mía, que me habéis bien entendido. No os quiero más detener. Vuestra misma fantasía vos dirá que lo que pido lo compra bien mi querer, y las mercedes pesadas que con fatiga se hacen son las que alegran y placen, y las que son deseadas, de las cuales todas las vuestras son tales. Pues si puedo complaceros, aclaradme en qué manera, porque tengáis cosa cierta. Que cuando viniera a veros, en la noche venidera, me mandéis abrir la puerta. ¡Dios me guarde! ¿Qué es, señora? ¿Revocáisme ya el favor? Sí, porque no me es honor abrir la puerta a tal hora. No son esas vuestras pasadas promesas. Pues, ¿cómo queréis que os abra? Que en aquellos tiempos tales los hombres sois descorteses. Señora, no tal palabra. Si queréis sanar mis males, no busquéis esos reveses. Ya sabéis que mis pasiones no me mandan enojaros. Y no debéis excusaros con excusadas razones, de tal suerte que me causáis nueva muerte. No puedo más resistir a la guerra que me dais, ni quiero que me la deis. Si concertáis de venir, yo haré lo que mandáis, siendo vos el que debéis. Debo ser siervo y cautivo de vuestro merecimiento. Y ansí me parto contento con la merced que recibo. Id con Dios. Señora, quede con vos.